Hola, soy el Pony de la Nostalgia, trayendo el vínculo con sus recuerdos. Antes de iniciar, quisiera hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se forma el denominado género del terror? ¿El terror y el horror es exclusivo de un público adolescente y adulto? Estas son algunas preguntas que a veces uno llega a hacerse cuando tratamos de abordar un tema tan desinformado en muchos modos como lo es el de esta noche, el terror infantil dentro de la cultura popular creciente. Primero que nada, hay que decirlo, el terror infantil tiene muchas ramificaciones y es utilizado en diversos niveles. No una cinta debe ser 100% horror para considerarse terror infantil, mientras que en la literatura es bien definido el género con escritores como R. L. Stein, Neil Gaiman, Manuel Alonso, o incluso más viejos como las versiones censuradas de algunos cuentos de los populares hermanos Grimm. El terror para niños dentro del cine y la televisión se torna un poco más delicado de abordar, aunque claro, existen ejemplos brillantes que abordan en su totalidad el género, como es el caso de la adaptación de Coraline, Monster House, o incluso sátiras del horror con un toque de bondad y buena esperanza, como el caso del extraño mundo de Jack. Pero, ¿cómo se origina en los tabloides de cine este concepto? ¿En qué momento el terror infantil toma tanta relevancia? ¿Es acaso un evento moderno tras una aceptación notoria de estos tipos de filmes que ahora son tan bien recibidos? ¿O es simplemente algo más generacional que tiene ciclos donde el interés es más alto y en otros donde se planta un pequeño destello de semillas de horror para volver a explotarlo? Bueno, primero que nada, siento que debemos dejar en claros y tomar en cuenta unos detalles cruciales para trabajar algo como terror infantil. La primera, que sea animado no implica que sea infantil. Muchas gentes cometen el error más grande en asimilar la animación con productos infantiles. Hoy en día ya hay un notorio número de cosas como South Park, BoJack Horseman o incluso filmes como Boogie el Aceitoso de este exponente en el cual la animación se utiliza para un público adulto. Y por supuesto, también hay una gran cantidad de series animadas o cortos de terror para adultos que aparecen de vez en cuando en los canales como Adult Swim, pero no son infantiles, no van dedicados a un público infantil ya porque tienen contenido muy gráfico y las personas simplemente ven la animación hoy en día y lo han hecho desde siempre y piensan, esto es algo para niños, y han llevado a la ruina este tipo de proyectos como fue el caso de la serie animada de Spawn. Pero bueno, no es que esta animación para adultos exista apenas hasta nuestros últimos años, solo que es muy fácil popularizarla hoy en día que hace 20 años. Solo pensemos que en su tiempo, filmes animados como La colina de Watership y Feliday fueron cintas que llegaron como historias para niños por ser animadas, cuando la realidad, Feliday es una historia de una serie de asesinatos donde vemos sangre, cadáveres y una escena explícita de sexo. Con La colina de Watership vemos a una manada de conejos sobrevivir a las cacerías, peleando por la supremacía para dirigir al clan, y en el proceso estos llegan a destrozarse gráficamente. Y aunque algunas personas pueden sentir que al tratarse de animales animados, la intensidad de esto disminuye, la verdad es que no, sigue siendo igual de choqueante que ver a dos adultos pelear hasta la muerte. Incluso hay un gran catálogo de filmes live action que van enfocados al horror infantil, cosas como La hora del susto, Monster Squad, Hocus Pocus e incluso Las brujas son cintas que forman parte del terror para niños, así que alejemos el concepto de que el terror o la animación va dedicada totalmente a los niños. Hay un género para cada todo y el terror infantil está dentro de este, pero igual hay animaciones como de terror adulto. El segundo punto que tenemos que dejar muy en claro en esto es, el terror infantil no tiene que ser una historia totalmente de horror. Cuando pensamos en terror, recordamos clásicos de los 80 como las citas de Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, etc. Y si bien el terror infantil llega a ser incluso referencia a los iconos adultos, un filme o un episodio de alguna caricatura puede manejar una temática de terror sin caer totalmente en este estilo. El humor puede ser un gran exponente para ayudar a este tipo de productos, ya que ayuda a relajar al espectador y que no se sienta como algo meramente enfocado a aterrarlos y quitarles el sueño por las noches. Es algo para disfrutar y al mismo tiempo algo que te dé un pequeño susto por algún momento. El tercer punto a tratar es algo muy importante, pero que realmente no existió hasta que avanzó un poco más el estilo del terror infantil. Este tipo de terror siempre tiene un propósito.
Si bien algunas cintas de horror adulto han perdido este elemento, el terror infantil aún lo mantiene y se nota bastante. Tomemos por ejemplo Coraline, una película de una chica que al encontrar una puerta que lleva a un mundo paralelo descubre un lugar donde todo es más disfrutable y las responsabilidades son nulas. Pero todo ello es una trampa de una bruja que se alimenta de los ojos de los niños. Aquí no buscan exponer una historia vacía que busque dar sustos rápidos y que mantenga a tus niños sin dormir. No, aquí lo que se busca es presentar la importancia de los padres y de cómo a veces por pequeñeces no los valoramos lo suficiente al ser unos niños. Con Hocus Pocus o Abracadabra, la importancia no es una historia de brujas buscando devorar almas de niños, sino el valor de la unidad entre las personas a pesar de que tengan gustos o creencias diferentes, el no matar ilusiones de otros solo porque no crees en algo, y así podría dar infinidad de ejemplos. Ahora, con estas tres bases fundamentales podemos hacernos una idea de lo que se puede considerar terror infantil y que no. Pero, ¿cómo es que se origina esto? Si bien en la literatura comenzó con relatos simples como Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, el cual es el único cuento que va realmente dedicado a los niños, la historia del hombre del saco y relatos como El espantapájaros y El cuervo, que ahora se ha convertido en una preciosa animación española, la realidad es que uno de los mayores impulsadores del horror infantil fue Walt Disney. Ahora mismo puede que les suene extraño que diga esto, pero desde los mismos cortos animados de Mickey Mouse, como el caso de The Mad Doctor, la idea de la creciente hambruna por la posguerra, en Mickey las habichuelas mágicas, o incluso el manejo de escenas choqueantes para niños como la escena de Blancanieves donde es aterrorizada por árboles de aspecto demoníaco o los elefantes rosas de Dumbo, son algunos ejemplos. El terror era implementado en pequeñas dosis que eran calladas por humor o drama, pero siempre era un exponente resaltante de dichas animaciones. Los niños siempre recordaban eso, pero les perdían el impacto del susto después de un rato. Con el paso del tiempo, algunos clásicos de Disney comenzaron a usar esta táctica para reavivar el interés infantil, y a la vez meter el interés en los niños por un género como el horror. Así surgen dos proyectos importantes para la compañía Disney. El primero es un cortometraje de las mencionadas fábulas Disney titulado como La leyenda de Sleepy Hollow, donde Disney hacía una versión bastante fiel al cuento del jinete sin cabeza del escritor Washington Irving. Pero este fue el primer proyecto donde se dividió en dos secciones. Toda la primera mitad resultaba una experiencia colorida y cómica de Disney, mientras que su segunda mitad tomaba tonos lúgubres e impactaba con la llegada del jinete. Aquí Disney trataba de usar como tema el paso de lo infantil al adulto, y funcionaba bastante bien. Tanto que muchos de los que crecimos con este corto nos sorprendimos después al ver la diferente que era la versión live action que hizo Tim Burton. Y honestamente siento que hasta Disney le dio un mejor enfoque al cuento del jinete sin cabeza de lo que pudo hacer la novela original. Y el otro proyecto es sin duda The Watcher in the Woods, la primera cinta live action de terror y fantasía producida por la Compañía del Ratón en 1980, la cual contaría con tal popularidad y acercaría tanto a las nuevas generaciones de aquellos años al género del terror como toda la familia en general, que otras compañías aprovecharían el boom y las harían productos de la misma índole, como puede ser el caso de Little Monster de la Fox, Gremlins, La Torre del Terror, El Demonio en la Botella, etc. Todas ellas eran cintas de horror pero dedicadas a la familia en general, no solo a los adolescentes y a los adultos. Y bien, tras culminar los años 80, fue precisamente que al llegar al inicio de los 90, la popularidad del horror infantil comenzaría a perder un poco sus seguidores, y es tras la incomprendida en su tiempo Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack, que el horror infantil vuelve a notarse que tiene potencial en la animación, pero no en filmes o cortos como en un principio, sino que ahora podían relatar historias a base de una temática de macabro. Es así como nace la era de las series animadas de horror. Series como Real Monsters, que nos presentaban la vida de los monstruos y de que, cierto modo, ellos dependen de que los niños le teman a lo desconocido para poder seguir existiendo. Surgieron los cuentos de la cripta animados, y también surgiría una compañía de animación, la cual se encargaría para hacer filmes para video y para televisión, que consistía más que nada en crear historias inocentes que se tomaran giros macabros y en terminar siendo una historia de la inocencia venciendo a la adultez. La menos conocida de estas dos fue el filme llamado El regreso de Blancanieves, una cinta que luce demasiado infantil con su estilo de animación inicial, pero que
relataba algo perturbador conforme avanzábamos. No encuentro esta cinta completa, así que les voy a dar una idea más o menos de qué iba. La película nos contaba cómo el príncipe desaparecía unos días antes de la boda de Blancanieves. Una fuerza oscura atacaba el reino y Blancanieves terminaba volviendo al bosque a pedir ayuda a los viejos amigos enanos. Pero conforme avanzamos todo, descubrimos que ella se volvía aliada de unas nuevas criaturas y tras conocer lo que el villano del filme deseaba, ella se encontraba en busca de ciertos artefactos que resultaban ser las almas de los enanos difuntos, y estas se usaban no solo para matar al villano, sino que también volverían a la normalidad al príncipe que estaba transformado en una criatura extraña, pero para lograrlo tenían que matarlo primero. Ahora, el segundo filme es el que más recuerda a mi mente, y debo decirlo, si alguno de ustedes creció con ella, seguramente están tan obsesionados o traumados como yo con el horror. De 1991, Pinocho y el Emperador de la Noche fue el segundo filme y el último de Filmation Colors. La cinta puede ser muy linda al inicio y nada del otro mundo, pero posiblemente es la que tiene uno de los momentos más retorcidos que puede tener los años 90. ¿No lo creen? Solo miren esta animación, solo miren esta escena y díganme que no los ha incomodado. ¿Por qué no le enseñas algunos pasos a la señorita, amiguito? Bueno, no veo por qué no. Te detendrás cuando yo quiera, al igual que el resto de mis marionetas. Caíste, Pinocho. Sabía que esto pasaría. Te tengo en mis manos. El circo se marcha al amanecer y tú vendrás con nosotros. ¿Y saben cuál es la peor parte de todo? Que el villano de la película no es el titiritero que acaban de ver. El villano de la película es el mismo Satanás, y el titiritero es una persona que ha vendido su alma por poder, que se ha encargado de transformar en niños por mucho tiempo en marionetas para su circo. Macabro, ¿no lo creen? Ya para finalizar, solo queda mencionar que al entrar a la generación de los 2000, el cine de terror infantil ya volvía de nuevo a llenar las pantallas de cine, y en programación animada ya era tan popular que su producción se duplicó, pero ahora jugueteando con cosas que no asustaban del todo, sino que se enfocaban en atraer a partir de temáticas un poco oscuras. Casos como Danny Phantom, Creepy, Ruby Gloom, los misterios de Mobile, las reencarnaciones de Scooby-Doo que surgieron a partir de la isla de los zombies y el fantasma de la bruja, y demás arrasaron con la televisión haciendo que otra generación agarrara el gusto a lo macabro o sombrío. El cine por su parte lanzó propuestas que hoy día son exponentes importantes del género, cosas como Monster House, El cadáver de la novia, Coraline, y otras fueron tan importantes que hasta llegaron a tener nominaciones al Oscar. Y como pueden notarlo, el ciclo del terror infantil transcurre en cada 10 años, va retornando cosas o va adaptando a otras nuevas.
Hoy día este género ha buscado exponer cosas más llamativas aunque conservando el concepto de la muerte o incluso sacando temáticas como homenajes al clásico cine de horror, cosas como Frankenweenie, que es realmente un homenaje al cine de blanco y negro, el libro de la vida que parte del concepto del mundo tras la muerte y las tradiciones mexicanas, una reinvención de Escalofríos que realmente tuvo muy buena aceptación y la lista sigue en aumento. Puede que el género sea confuso de asimilar en ocasiones, pero la idea siempre es la misma: buscar cómo hacer que los infantes adquieran el gusto por lo tenebroso y al crecer consuman el producto maduro. En la literatura la idea es la misma, pero viéndolo más allá de un simple negocio redondo. Pero a final de cuentas, la razón por la que existe el terror infantil es por la simple idea de que desde pequeños nos agrada ser asustados, tanto que por eso veíamos películas de serie B en la televisión los sábados o incluso algunas escondidas de los padres. Es por lo mismo que nos encantan los relatos de fantasmas. El terror infantil en todas sus gamas busca expandir el amor hacia el género y con él alejar la mente de los horrores de la sociedad actual. Así que yo les pregunto, ¿dejarían a sus hijos ver cintas de horror infantil o creen que el género solo debe pertenecer al público adulto? Yo soy el Pony de la Nostalgia y les recuerdo que estamos en Nostalgia Week, así que vayan por sus hijos y hermanos y disfruten una buena noche de horror. Nos vemos hasta la próxima.